pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. nadie te ama como yo. Buenos días para todos ustedes en esta hermosa mañana que es regalo especial de nuestro Dios, del Dios de la vida, del Dios que nos permite abrir los ojos a un nuevo amanecer, contemplar todos los milagros que su bondad tiene para nosotros, milagros que muchas veces pasan desapercibidos ante nuestra mirada, porque estamos muy preocupados por lo que no tenemos y pasamos por alto lo que ya tenemos, que Dios nos ha dado. También porque nos dedicamos muchas veces a renegar, a quejarnos, a lamentarnos, a mirar lo que otros tienen y a desear tener todas esas cosas, pasando por alto que ya Dios constantemente y continuamente nos ofrece una interminable cantidad de bendiciones a todos nosotros que nos harían, en orden al amor y en orden también a la justicia, elevar constantemente nuestros corazones a Dios con mucha gratitud. Pues vamos a agradecerle a ese Padre bueno que nos ha enviado a su Hijo Jesús, que nos ha dado también el regalo del Espíritu Santo, que nos ha dado en la iglesia, que es esposa de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, los sacramentos, la fe, la esperanza, las 1000 formas de vivir el amor de manera concreta en las obras de misericordia. A ese Dios amoroso, invoquémoslo con mucha alegría y con mucha gratitud en esta mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bondadoso Señor, queremos agradecerte porque has estado grande con nosotros y estamos alegres. Te damos gracias, Señor, porque es de nuestra relación contigo de donde brota la más plena y duradera felicidad. Te damos gracias, Señor, por el aire que respiramos, por el agua que bebemos, por la salud, por las personas que tenemos a nuestro alrededor, en especial nuestros seres más queridos. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones celestiales y espirituales que nos das en tu Hijo Jesús y en el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque manifiestas una y 1000 veces tu amor, tu compasión, tu perdón y tu misericordia para con nosotros, que pecadores, infieles, dedicados muchas veces a las cosas del mundo, nos olvidamos de ti. Queremos darte gracias, Señor, porque nos permites crecer en torno a tu palabra, porque tu santa palabra es una semilla que siembras en nuestros corazones para que crezca y dé fruto en los matrimonios, en las familias, en las acciones, palabras, pensamientos, gestos y actitudes de cada uno de nosotros que somos cristianos, en la comunidad, en nuestros lugares de trabajo, en la sociedad. En cada uno de estos lugares, Señor, tú quieres que seamos nosotros fructíferos y no podemos serlo si el auxilio de tu gracia no viene a nosotros, por más que ya la semilla de tu palabra está plantada en nuestro corazón. No permita, Señor, que el maligno enemigo nos robe esa semilla para que no podamos dar fruto, tener vida y salvarnos. No permita, Señor, que el demonio venga a sembrar cizaña donde tú has sembrado buena semilla, la semilla de tu santa palabra. No permitas que tengamos el corazón duro, indolente, indiferente ante todas las manifestaciones de tu amor, sino que por el contrario, tengamos como la Santísima Virgen María un corazón bien dispuesto, unos oídos abiertos y un alma disponible para salir en cumplimiento de tu santa voluntad. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nos encontramos en la tercera semana de la Pascua. Seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la certeza de nuestra propia resurrección. El triunfo de Cristo en la cruz es el triunfo del mismo Dios en cada uno de nosotros, a través de cada uno de nosotros, sobre el pecado, sobre nuestros propios pecados, sobre nuestra maldad, nuestra debilidad, aquellas situaciones de muerte en las que nosotros nos encontramos cuando nos alejamos de Dios, cuando le damos la espalda. No es la resurrección un evento que aconteció hace 2000 años atrás y que se quedó como un evento más en la historia que los libros y las conversaciones de los intelectuales y el recuerdo simplemente conceptual de este acontecimiento quedan como prueba de él. No, la resurrección es un evento constante, es la manifestación del poder de Dios, de la majestuosidad de Dios, del amor de Dios en cada momento de nuestras vidas, cuando hay situaciones de muerte, cuando el ser humano está viviendo en la oscuridad del pecado, en las tinieblas del error, en la penumbra de las malas decisiones y de la vida que no tiene un sentido, un propósito, y allí, en esa situación de muerte, de dolor, de sufrimiento, de pesar, de negatividad, de pesimismo, es donde Cristo vuelve a resucitar para seguir entonces triunfando sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte. No hay ningún vicio, no hay ningún mal hábito, no hay ninguna actitud negativa, no hay ninguna situación maligna, no hay ninguna estructura de mal en la sociedad, en el corazón humano, en el mundo, que Dios no pueda derrumbar si nosotros creemos en el poder de Cristo resucitado. Aquellas personas que están luchando desde hace mucho tiempo con un vicio, con un mal hábito y que no han sido capaces de dejarlo, o que están muy apegadas en su corazón a cosas que, lejos de ayudarlas a crecer, lo que hacen es oprimirlas y esclavizarlas cada vez más. Allí Dios también puede mostrar su poder y su misericordia. Allí Dios puede también resucitar. Allí también puede triunfar Dios, como lo hizo hace 2000 años y como lo viene haciendo en cada corazón que abre sus puertas a la gracia de Dios, para que pueda experimentar en su interior la vida de aquel que es la vida eterna. Vamos a tomar el pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas venían hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pero fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho a las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo:
qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo: «Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer». Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: «Con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras». Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: «De veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, vuelve a ser un testimonio de la resurrección, tal y como la experimentaron los apóstoles, los discípulos, la primitiva comunidad cristiana. En ese sentido es importante recordar que los evangelios no son una biografía de Jesús. Es decir, cuando Mateo, Marcos, Lucas y Juan deciden escribir su propia narración de los eventos que acontecieron en torno a la vida, a la enseñanza, al mensaje, a los milagros, a las grandes acciones, también a la pasión, a la muerte y a la resurrección de Cristo, no quisieron hacerlo como una biografía, no quisieron detallar basados en hechos históricos simplemente, como para contar la historia, simplemente aquello que sucedió con Jesús. No hay entonces una finalidad histórica en la mentalidad de Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuando decidieron escribir los evangelios. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo movió sus corazones, su voluntad, para que escribieran solamente lo que el Espíritu Santo quería que escribieran, y esto era una experiencia de fe, su propia experiencia de fe, que vivieron cerca a Jesús. Y como ya mencionábamos en una catequesis anterior, 2 de los apóstoles tuvieron contacto directo con Jesús: San Mateo, Leví, también llamado Leví, y San Juan. Y por otro lado, Marcos no conoció a Jesús personalmente, pero Marcos era el secretario de el hombre de confianza de Jesús, que era Pedro, San Pedro, a quien Jesús señaló como la piedra sobre la cual iba a fundar su iglesia, la iglesia de Jesús, que iba a durar hasta el final de los tiempos, porque las puertas del infierno no prevalecerían contra esa iglesia que el mismo Cristo iba a fundar y a edificar. Y Lucas nos lo cuenta él mismo en el inicio del evangelio que escribió, que lleva su nombre, que él se dedicó a estudiar y a investigar detenidamente todas esas cosas que sucedieron y que él nos está contando. Y las personas que fueron testigos oculares de todos estos eventos en relación con la vida de Jesús fueron las fuentes de donde San Lucas tomó la información y la experiencia de fe que nos comparte en su evangelio. Y por lo que nos cuenta el mismo evangelista San Lucas en su escrito, en su narración, en su evangelio, incluso la Santísima Virgen María fue una de las fuentes de las que se valió San Lucas para escribir ese evangelio, porque los relatos relacionados con la anunciación,
con la visita que hace la Virgen María a su prima Santa Isabel, con el nacimiento del mismo niño Jesús, con la infancia de Jesús, no tenían otro testigo ocular que la misma Santísima Virgen María, porque para el tiempo en el que se escribió este evangelio ya había muerto San José, el esposo putativo o el esposo a quien el Espíritu Santo, esposo verdadero de la Santísima Virgen María, había encargado para que la cuidara, de la misma forma que él era padre putativo o el padre a quien Dios Padre Todopoderoso, verdadero Padre de nuestro Señor Jesucristo, había encargado el cuidado de nuestro Señor aquí en la tierra. De tal manera entonces que lo que cuentan los evangelios es una experiencia de fe. No son 4 biografías de Jesús, son 4 experiencias de fe de apóstoles, de testigos oculares de la Santísima Virgen María, de aquellos personajes fundamentales en la historia del cristianismo y en el origen también del cristianismo, que fueron tocados en su vida por la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que nos cuentan. En este pasaje entonces, aclarando ya que no es una biografía de Jesús la que se está escribiendo, sino una experiencia de fe, se nos permite entonces con más claridad entender la dificultad que tienen en primer lugar Cleofás y el otro discípulo del cual no se dice el nombre, para reconocer a Jesús que sale a su encuentro y camina con ellos y les explica las Escrituras y al final parte para ellos el pan. Celebra la Eucaristía con ellos y para ellos. Es una dificultad que se entiende porque su fe todavía no estaba lo suficientemente fortalecida como para entender las Escrituras, para entender tampoco lo que Jesús mismo había dicho y anunciado acerca de su propia muerte, de todo este camino de la cruz que iba a terminar con la resurrección y que era necesaria para que tú y yo obtuviéramos la salvación. Los apóstoles, así también como los discípulos, aquella primitiva comunidad cristiana, se dedicaron a escuchar las enseñanzas de Cristo, a meditarlas en su corazón, a transmitirlas también cuando Jesús los enviaba para que fueran a predicar, a anunciar su palabra a todos los pueblos a los que también él después iba a ir. Pero muchas de esas palabras, muchos de esos anuncios, mucho de ese mensaje que ellos proclamaban, no lo entendieron sino hasta el momento de la resurrección. Por eso, cuando Cleofás y el otro discípulo van caminando muy tristes de Jerusalén a Emaús, que era el lugar donde vivían, sale Jesús a su encuentro y como su fe todavía no está plenamente fortalecida, ven simplemente a un forastero mal informado que no conoce los eventos que han sucedido y tienen ellos entonces supuestamente que tratar de actualizarlo. Y Jesús los llama en primer lugar insensatos, duros de corazón, para no ser capaces de comprender las Escrituras. Y el mismo Jesús comienza entonces a explicarles a ellos todo lo que tenía que ver con su persona, su mensaje, su enseñanza, su vida, su divinidad, su ministerio, su misión que recibió de Dios Padre como Salvador de toda la humanidad. Lo que nos está contando el evangelista San Lucas es la celebración plena de la Santa Misa, tal y como nosotros la celebramos en nuestros tiempos. La Santa Misa, como la celebramos nosotros en estos tiempos, que es como se celebraba ya en el inicio mismo de este sacramento, allá el Jueves Santo en el cenáculo, consta en primer lugar del estudio, de la meditación, de la contemplación de la palabra de Dios. A esto se le conoce como la liturgia de la palabra. Nosotros en la Santa Misa tenemos la primera gran parte que celebramos, que es a la que llamamos liturgia de la palabra. Esa liturgia de la palabra se compone de la palabra de Dios, como su nombre lo indica, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento.
del Antiguo Testamento, tal y como Jesús lo hace con los discípulos de Emaús el día de hoy, es abrir para ellos la comprensión de todo lo que en el Antiguo Testamento se decía de Jesús mismo, iluminado por Cristo mismo, que para nosotros en nuestra Santa Biblia cristiana católica, que es la Biblia auténtica con 73 libros, tal y como nació en el año 382 en la Santa Iglesia Católica, bajo la dirección del Espíritu Santo a través del Papa San Dámaso I. Allí se ilumina el Antiguo Testamento para nosotros bajo la luz de Cristo, tal y como Cristo mismo lo hace para los discípulos de Emaús, cuando les explica todas las escrituras en relación con lo que escribió Moisés o lo que se le atribuía a Moisés y a los profetas. También tú y yo, cuando estamos en la Santa Misa, tenemos la celebración de la liturgia de la palabra, tal y como Cleofás y este discípulo la tuvieron de parte del mismo Cristo. Nosotros también la tenemos en la Santa Misa cada que asistimos a este santo sacramento. Y la segunda parte, que acontece ya en torno al altar, similar a lo que hizo Jesús hoy con Cleofás y el otro discípulo, es la liturgia de la Eucaristía, es decir, la liturgia en la que se eucaristiza el pan y el vino, que a través de esa eucaristización o de esa acción de gracias, de esa consagración por medio del Espíritu Santo, se transforman esa especie del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y Cristo desaparece corporalmente ante nuestros ojos para aparecer sacramentalmente en el pan, no como un símbolo, no como una figura, no como una representación de Él, sino como Él mismo. Los apóstoles entendieron plenamente esta enseñanza de Cristo y por eso, como nos lo presentan numerosos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, así también como las cartas de los apóstoles, siguieron ellos celebrando ese mismo sacramento en el que Cristo desapareció corporalmente de sus ojos, pero permanece con ellos hasta el final de los tiempos de forma sacramental en el pan de la Eucaristía. Por eso nosotros, con plena convicción, así también como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo San Pablo en especial, cuando nos cuenta en 1 de Corintios 10 y en 1 de Corintios 11 su certeza, su fe, su convicción, su propia doctrina apostólica dentro de la iglesia que es apostólica, doctrina esta relacionada con la Eucaristía. Así lo hemos venido haciendo nosotros por 2000 años, desde que Cristo mismo en el cenáculo tomó pan, lo bendijo, lo eucaristizó, es decir, dio gracias, y después de esto dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después tomó una copa llena de vino, también la bendijo, la eucaristizó, es decir, dio gracias por ella y sobre ella, y dijo: esta es la sangre que se derrama por ustedes, sangre de la alianza nueva y eterna. Y nos invitó entonces a tomarla, y San Juan, después meditando tanto en ese cuerpo como en esa sangre de Cristo, dice: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida, recordando la enseñanza de Jesús en torno precisamente a la Eucaristía. Tú y yo, hermano católico, vivimos intensamente la presencia sacramental de nuestro Señor, tal y como los apóstoles la vivieron, tal y como Cleofás y este discípulo en el relato de San Lucas el día de hoy la vivieron también, tal como la primitiva comunidad cristiana la vivió, tal como se ha vivido por espacio de más de 2000 años en la única y verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, en la cual Él se quedó sacramentalmente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, hasta el final de los tiempos. Hay una canción muy triste de los hermanitos protestantes que tristemente refleja esa pobre realidad de ellos que han rechazado la Eucaristía, han rechazado la presencia eucaristizada de nuestro Señor Jesucristo, presencia viva y real. Es esta canción que dice: aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás aquí, te puedo sentir. Ellos se tienen que conformar con sentir,
Por eso, para ellos el sentir es muy importante. Si no sienten, piensan ellos que su oración no tiene valor. Eso es así porque ellos no son capaces de ver, no pueden ver con sus ojos a Cristo, que se queda presente en la única y verdadera iglesia que fundó, que es la Iglesia Católica. Nosotros, los cristianos verdaderos, los cristianos católicos, sí que lo podemos ver. No necesitamos verlo corporalmente, pero sí lo podemos ver sacramentalmente, y así lo vieron también los apóstoles, así lo vieron también los discípulos, así lo vio también la primitiva comunidad cristiana, cuando tras la resurrección y ascensión de Cristo, lo siguieron viendo sacramentalmente en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad. Nosotros tenemos esa dicha, ese privilegio, ese placer de descubrir a un Dios que se ha quedado para nosotros todos los días hasta el fin del mundo en el santo sacramento de la Eucaristía. Nosotros podemos ver, podemos contemplar, podemos inclusive consumir, tal y como Jesús nos manda que lo hagamos en Juan capítulo 6, versículos del 28 en adelante, poder nosotros consumir esa presencia suya en la Eucaristía para estar entonces llenos de Él, para que no seamos nosotros los que vivamos, sino que sea Cristo el que viva en nosotros, como lo decía San Pablo. Entonces, ese acontecimiento de la resurrección que lleva a contemplar plenamente a Cristo, que se quedó para nosotros todos los días en el sacramento de la Eucaristía, es la más importante de las experiencias de fe que los apóstoles nos compartieron, que los evangelistas nos compartieron y que también nosotros entonces podemos seguir compartiendo y seguir viviendo con mucha intensidad. Miren cómo dice el Salmo 34, que era ya un anuncio de la Eucaristía, de cuando decimos nosotros que en la Eucaristía sí podemos ver, sí podemos tocar, sí podemos contemplar, sí podemos inclusive gustar a ese Dios que se quedó para nosotros como alimento de vida eterna. El Salmo 34, en el versículo 9, dice lo siguiente: gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a Él. Ojo, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a Él. Gustad, uno gusta con las papilas gustativas, es decir, uno gusta cuando está comiendo o bebiendo algo. Ese comer y beber del que nos habla este salmo a través de la palabra gustad, del verbo gustad, se refiere a saborear nosotros a Dios. ¿Cómo se hace eso posible? En la Eucaristía. Y no solamente es gustad, ved, ¿sí? En una Biblia que no tenga este acento español, es gusten y vean qué bueno es el Señor. O sea que Dios sí se puede gustar y sí se puede ver. Los hermanitos protestantes no lo pueden gustar y no lo pueden ver. En la Biblia de los protestantes aparece una versión muy torcida de esta traducción verdadera que la Santa Biblia pues tenía allá en el hebreo, y es: hagan la prueba y vean qué bueno es el Señor. Totalmente tergiversado el sentido de este pasaje, cuya verdadera traducción es: gusten y vean qué bueno es el Señor, porque Dios sí se puede gustar, Dios sí se puede ver. Lo gustamos cuando lo comulgamos en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre, en su alma y en su divinidad, y lo vemos cuando lo contemplamos oculto en este sacramento admirable que es su propio cuerpo sacramental en la Eucaristía. De tal manera, mis hermanas y hermanos, que el gozo, la dicha de nosotros ser católicos y poder disfrutar esta presencia de Cristo, tal y como la disfrutaron los apóstoles, los primeros discípulos, la primitiva comunidad cristiana, la Iglesia a lo largo de todos estos 2000 años, nos llena de mucha alegría,
pero también de mucho compromiso para seguir creciendo nosotros en la fe y seguir también creciendo en nuestro celo apostólico para traer a todos aquellos que al estar viviendo una falsa fe cristiana en las sectas protestantes en las que no se predica a Dios, sino al Dios dinero por el diezmo, que es la intención y el interés de todos los pastores protestantes, podamos atraer a todas esas personas que han sido arrastradas por el demonio a estas sucursales del infierno, y que nosotros podamos seguir adorando a Jesucristo nuestro Señor en el santo sacramento de la Eucaristía, donde sigue cumpliendo su promesa de quedarse con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ese Dios amoroso, compasivo, a ese Dios que perdona, a ese Dios amoroso, vamos a dedicarle esta canción para seguirle dando gloria y honor a nuestro Dios amoroso, a nuestro Dios compasivo en este tiempo de la Pascua. Bendito sea Dios. En cada Eucaristía hay un cielo abierto. En cada sagrario se abre el cielo. En cada altar que se ofrece a Jesús vivo hay un cielo abierto. Y hoy la arena es un gran altar, es un cielo abierto en el que se muestra la gloria del Hijo de Dios, de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Por eso, Señor, te damos gracias. Por eso hoy nuestra mirada, nuestro corazón está puesto en Jesús, el Rey de Reyes. Lo reconocemos como el todo de nuestra vida. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos, Rey de Reyes. Bendito, bendito. Tú eres santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor. Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postra, Señor. Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Te adoramos, te glorificamos, y ante tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Te adoramos, oh Señor. Rey de la gloria, tú eres el Señor, el Todopoderoso, nuestro Dios y Salvador. Te adoramos, te glorificamos, y ante tu presencia proclamamos gloria, gloria, aleluya a ti, Señor. El cielo celebra y tu pueblo canta gloria,
cantamos, oh Señor, tú eres el Señor. Gloria, aleluya, hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Cantamos. Gloria, gloria, aleluya, hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan. Santo, santo, santo es el Señor. Cantamos gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya, hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Pongámonos de pie ante el Rey de Reyes. Gloria, gloria, aleluya, hosana en las alturas, al nombre del Señor. El cielo y la tierra cantan, santo, santo, santo es el Señor. Bendito, nadie como tú, Maestro bueno, nadie como tú, Señor. Te adoramos, Cristo, te bendecimos, que toda la tierra te adore, oh Salvador. Gloria, gloria, aleluya. El cielo se postra y la tierra te adora. Bendito, bendito, bendito. Te adoramos, te adoramos. Y así entonces, alabando y glorificando a este Dios que se nos ha quedado en el santo sacramento de la Eucaristía y que se nos ha quedado también en la iglesia, en la Santa Iglesia Católica, que es columna y fundamento de la verdad, que es casa del Dios vivo, como aparece allá en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que es también esposa de Cristo, como aparece en Efesios capítulo 5, que es también cuerpo de Cristo, como aparece en Colosenses 2:24, también en Primera de Corintios capítulo 12, en todos estos pasajes pues que nos revelan quién es Dios y quién es también la iglesia en la que tú y yo nos encontramos, que formamos tú y yo. Seguimos avanzando entonces en esta enseñanza mejor a través de los pasajes bíblicos que tomamos como referencia para seguir meditando en la presencia, en la persona de Dios, en su acción en medio de nosotros. Basados en el pasaje del domingo anterior, pasaje bellísimo que nos sigue iluminando la fe en nuestros corazones y que nos sigue llenando de mucha esperanza a nosotros que somos pecadores, pero que contamos con el auxilio de Dios. Descubríamos en ese pasaje de Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, de manera especial, el regalo de la misericordia de Dios, el regalo del perdón de Dios, el regalo del amor de Dios, el regalo de la compasión de Dios. Allí cuando se presenta Jesús a sus discípulos después de la resurrección y están cerradas las puertas por miedo a los judíos, y se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Después les enseña las manos y el costado para que ellos puedan descubrir que es Cristo y ya no tengan miedo, y que en lugar de ese miedo
experimenten esa paz que les está dando el Señor Jesús resucitado, y después experimentan la alegría una vez que ya han expulsado de sus corazones el miedo a través de la paz que Cristo les ha regalado, y como después Cristo les dice: como el Padre me envió, así también yo los envío a ustedes. Sopla sobre ellos, les concede el Ruaj, el don del Espíritu Santo, el poder divino del Espíritu Santo, que es también Dios, por eso es poder divino, y les dice: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes se lo retengan, les quedan retenidos. Ese pasaje nos daba pie para que pudiéramos empezar a meditar en torno a 4 atributos de Dios que son exclusivos de Dios, pero que al ser nosotros imagen y semejanza de Dios, quiere también Dios que nosotros los ejerzamos y los utilicemos en bien de nosotros mismos y en bien, por supuesto, también de las otras personas que están a nuestro alrededor. La semana pasada meditábamos ya en torno a la esencia de Dios, que es el amor, en pasajes que nos permitían descubrir que Dios mismo es amor, y que si nosotros no amamos al hermano, al que tenemos a nuestro lado, no podemos decir que conocemos a Dios ni que lo amamos, porque Dios es amor. Pasajes como primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, donde se define qué es Dios, quién es Dios, de qué está hecho Dios, podríamos decir, cuál es la esencia de Dios. Así también, basados en ese mismo pasaje de Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, particularmente el versículo 21 al 23, encontrábamos el otro atributo de Dios que meditábamos, que es el perdón. Dios que no se cansa de perdonarnos, Dios que no se cansa de brindarnos su reconciliación, su paz a través del perdón de nuestros pecados. Dios que nos ama tanto, que nos perdona, que demuestra su amor de la forma más plena como lo puede hacer, que es a través del perdón, pero que nos invita a nosotros también a perdonar, a no guardar resentimientos, odios y rencores en nuestros corazones hacia nuestros hermanos y hermanas, y que nos manda también el Señor a pedir perdón a aquellos a los que con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, muchas veces ofendemos, herimos, y que también nosotros tenemos que pedir el perdón. Y que esa dinámica del perdón no es limitada, es decir, es ilimitada. Cuantas veces venga el hermano a pedirnos perdón cuando nos ha ofendido, nosotros tenemos que perdonarlo. Cuantas veces nosotros atentemos contra la voluntad de Dios, contra el amor de Dios a través del pecado, y volvamos al Señor pidiendo perdón, el Señor a nosotros también nos va a perdonar. Vamos a centrarnos entonces en las otras 2 características o atributos de Dios o acciones divinas en relación pues con la persona de Dios, que nos ofrecen a nosotros también un llamado constante, una invitación de Dios a que también nosotros las ejerzamos, porque tú y yo somos imagen y semejanza de ese Dios que es amor, que es perdón, que es compasión, que es misericordia. El domingo pasado celebrábamos entonces, como ya lo mencionábamos, la solemnidad de la Divina Misericordia, o el domingo de la Divina Misericordia, tal y como San Juan Pablo II en el año 2000 lo estableció cuando canonizó también, es decir, cuando declaró santa a Santa Faustina Kowalska, la religiosa polaca que tuvo pues esta revelación mística, espiritual, que dio como resultado la devoción a la Divina Misericordia, la imagen esta tan hermosa que nos recuerda la misericordia de Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, y también esta gran celebración, esta gran solemnidad de la Divina Misericordia de nuestro Señor. Vamos a hablar entonces de esa misericordia que decíamos la semana pasada, que no se puede confundir con el amor, ni con el perdón, ni con la compasión. La misericordia es la capacidad de una persona
de amar a otra u otras en medio de sus miserias. De ahí viene la etimología, es decir, la raíz que le da sentido al significado de esta palabra. Es amar con el corazón a aquella persona que está en su miseria, en sus miserias. Y a nosotros, Dios nos ama de esa manera. Nos ama en la miseria en la que nos encontramos. Dios nos ama en el pecado en el que nos encontramos. Dios no espera a que nosotros salgamos del pecado para amarnos, sino que Dios, porque nos ama, quiere sacarnos del pecado. Esa es la misericordia de Dios. Nos ama así no lo merezcamos. Nos ama porque no nos lo merecemos. Nos ama porque estamos en nuestras miserias. Y hay muchos pasajes muy hermosos que hablan acerca de la misericordia de Dios. Y aquí tengo unos solamente que nos sirven para contemplar. Lamentablemente, por el tiempo que se abrevia muchísimo y que corre también demasiado, no podemos hacer una exposición así tan amplia como yo quisiera hacerla de la misericordia de Dios. Pero estos pasajes nos sirven para que sigamos meditando en esa misericordia de Dios para nosotros. Comenzamos con el Salmo 51, un salmo muy conocido en el que nosotros mismos reconocemos nuestros pecados, pero reconocemos también la misericordia de Dios. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Salmo 51, versículos del 1 al 2. Un salmo que reconoce tanto la misericordia de Dios, así también como su compasión. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Salmo 25, versículos del 6 al 7. Acuérdate, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Olvida los pecados y las transgresiones que cometí en mi juventud. Acuérdate de mí según tu gran amor, porque tú, Señor, eres bueno. Salmo también bellísimo que nos permite hacer oración cuando nosotros con mucha humildad reconocemos ante el Señor que somos pecadores. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9b, es decir, la segunda parte de este versículo. El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, Él jamás los abandonará. Salmo bellísimo que nos muestra cómo nunca es tarde para nosotros acercarnos a Dios, que es compasivo y es también misericordioso. Así también tenemos el Salmo 90, versículo 17. Que el favor del Señor nuestro Dios esté con nosotros. Confirme en nosotros el Señor la obra de nuestras manos. Sí, confirme el Señor en nosotros la obra de nuestras manos. Un salmo que canta entonces el favor de Dios cuando nosotros nos ponemos con mucha confianza en las manos de este Dios misericordioso. Salmo 40, 11. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Los salmos son una escuela de oración. Por eso los judíos aprendieron a orar con los salmos. Jesús mismo oraba con los salmos como buen judío. Cuando estaba muriendo, inclusive, estaba orando con los salmos. Estaba reconociendo que en los salmos están también las expresiones más puras, más hermosas, con las cuales nosotros podemos elevar nuestra oración a Dios. Vámonos con Isaías 55, 7. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia. Jeremías 3, 12. Vuelve, apóstata, Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor.
No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Este mensaje cae muy bien para los hermanitos protestantes que son apóstatas porque apostataron, protestaron, se rebelaron, rechazaron la verdadera fe, la verdadera iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, y en medio de su dureza de corazón siguen en el error, en la oscuridad, alejados de la que es columna y fundamento de la verdad. Y a ellos les cae muy bien esta enseñanza de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Perdón, de Jeremías, capítulo 3, versículo 12. Vamos a leerla otra vez. Jeremías 3, 12. Vuelve, apóstata, Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Ya si nosotros tomamos la decisión de mantenernos cobijados bajo esa misericordia de Dios, siempre va a tener el Señor misericordia de nosotros. Aun si estos hermanitos que han apostatado de la fe y se han alejado de Dios y de la verdadera iglesia, aún el Señor por ellos va a tener compasión y misericordia. Nehemías 9:31. Sin embargo, es tal tu compasión que no los destruiste ni abandonaste, porque eres Dios clemente, compasivo y misericordioso. Otro pasaje bellísimo que canta la compasión y la misericordia de Dios para todos nosotros, cuando con amor, con confianza, con humildad nos acercamos a Él. Y tomemos otros pasajes que hablan también de la compasión y de la misericordia de Dios ya en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Con toda confianza, por Cristo nuestro Señor, que nos ha reconciliado con el Padre, podemos entonces acercarnos a Dios Padre Todopoderoso para experimentar la gracia y la misericordia que proceden de Él. Esa reconciliación de Dios para nosotros a través de Jesucristo se dio en la cruz y se da también en el sacramento de la reconciliación, donde se sigue administrando la misericordia de Dios para nosotros, tal y como la encontramos en ese pasaje bellísimo de Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23, donde se habla específicamente del perdón de los pecados como la expresión del amor, de la compasión y de la misericordia de Dios. Pero no solamente es para que nosotros la experimentemos, es también para que nosotros compartamos esa misericordia con los demás, con los hermanos que están en sus miserias, que amemos también nosotros a aquellos que están en las miserias y que desde la miseria en la que se encuentran ellos también, nosotros tengamos la posibilidad de amarlos concretamente, con acciones, no con palabras. Por eso nos dice Jesús en Mateo 9:13, pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pasaje bellísimo en el que Jesús nos manda a aprender la misericordia y a ejercerla, porque por más que seamos pecadores, estamos llamados también nosotros a ser misericordiosos con los demás. Efesios 2, versículos del 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, es decir, aun cuando estábamos en nuestra miseria, no merecíamos el amor de Dios, por gracia nos ha salvado. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor a nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos todavía muertos en nuestros pecados. Estábamos pues en las miserias de nuestros pecados y allá fue el Señor a rescatarnos. Por eso la misión de todos nosotros es ejercer esa misma misericordia con los demás, asistir al necesitado, perdonar
al que nos ofende, comprender a todos, no juzgar a nuestro hermano que se ha caído, que se ha equivocado, sino corregirlo y ayudarlo a que vuelva a la senda del bien, a que esté en gracia de Dios. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un llamado de San Pablo que nos invita a disponer nuestro mismo cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Esto movidos por la misericordia de Dios. Pasajes estos bellísimos que nos sirven entonces para contemplar cómo ese Dios compasivo y misericordioso nos ama tanto que nos ha brindado su amor justamente, por más que nosotros no lo merecemos, y nos invita a nosotros también a ser misericordiosos. Y vamos a terminar con este pasaje de Tito capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. ¿Qué le dio Jesús a sus apóstoles en Juan capítulo 20? Cuando ya resucitado, se presenta ante ellos y sopla sobre ellos. ¿Qué les regaló? El Espíritu Santo. Por eso dice San Pablo aquí en Tito 3:5, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, es decir, no porque nosotros fuéramos buenos y que mereciéramos por eso que Él nos hubiera salvado, no, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración, que es el bautismo, y la renovación por el Espíritu Santo, la confesión. Aquí en este pasaje de Tito 3:5 queda claro cómo se ejerce la misericordia de Dios para nosotros a través del baño del bautismo, pero a través también de la acción del Espíritu Santo en este sacramento de la confesión. Y estos pasajes nos permitían también contemplar la compasión de Dios. Compasión significa compadecerse, mejor. La definición de compadecerse es padecer con. Tener nosotros la capacidad de padecer con aquellos que están sufriendo. Tener entonces un corazón lo suficientemente sensible a las necesidades de los demás para que nosotros podamos atenderlos, asistirlos en los momentos en los que ellos están más necesitados y más necesitan de nosotros. Ser nosotros capaces de sufrir con. Eso es la compasión. Y hay un pasaje que por el tiempo no lo leemos, pero que ustedes lo pueden meditar, y es el pasaje muy conocido del buen samaritano. Lucas capítulo 10, versículos del 29 en adelante, donde se presenta entonces una parábola hermosísima en la que Jesús nos está llamando a padecer con, a ser compasivos con los más necesitados. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana y sigan disfrutando de la Pascua. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.